pasa, vineros, vineras? Muy buenas a todos, a todas y bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo aquí en Riff en vinilo. Bueno, y hoy vamos con un nuevo reto, vamos con un nuevo Vinyl Tag. En esta ocasión ha sido lanzado de nuevo por el señor Bender, del canal Bender Música, quien a su vez lo ha rescatado del canal británico Cracking Vinyl. Se trata de un Vinyl Tag dedicado íntegramente a los años 80, una década especialmente importante para mí y evidentemente también para mi colección. Bueno, son 20 preguntas relacionadas con discos, canciones, artistas, videoclips, películas y bueno, algunos de los acontecimientos musicales más importantes de aquellos años. Además, para complicarlo un poco más, bueno, he decidido ponerme una condición: no repetir ninguna banda ni ningún artista en las 20 preguntas. Así que bueno, tenemos por delante heavy metal, hard rock, synth pop, bandas sonoras, rock urbano y alguna que otra lección un poco más personal. Así que no me enrollo más y comenzamos. Primera pregunta, canción de los 80 con el mejor vídeo. Para esta primera pregunta he elegido Money for Nothing de Dire Straits. Podría haber escogido pues, una gran cantidad de videoclips porque los años 80 fueron precisamente la época en la que este formato adquirió una importancia enorme debido en parte también a, bueno, a grandes cadenas como por ejemplo la MTV. Pero creo que Money for Nothing representa muy bien aquel momento. Hoy en día sus animaciones, claro, podrían parecer bastante rudimentarias, pero en aquel 1985 aquella estética realizada por ordenador resultaba completamente novedosa. Además el vídeo encaja perfectamente, ¿no?, con la letra de la canción y con aquella nueva forma de construir música donde la imagen del artista empezaba a ser casi tan importante como la propia canción. Bueno, para acompañar esta respuesta, pues os enseño Brothers in Arms, como sabéis, uno de los discos más conocidos de Dire Straits, y por supuesto el álbum donde aparece el tema, bueno, pues Money for Nothing. Continuamos. Pregunta número 2. Un álbum de 1983. Bueno, pues para esta pregunta he escogido el clásico Holy Diver del señor Ronnie James Dio, álbum publicado en ese año, después de la salida, ¿no?, de Ronnie James Dio de Black Sabbath, y que supuso el comienzo de una nueva etapa para su carrera. Además, no fue simplemente un disco construido alrededor de su voz. Dio consiguió reunir una banda extraordinaria con Vivian Campbell a la guitarra, Jimmy Payne al bajo y el señor Vinnie Appice a la batería. Bueno, el álbum comienza con el tema Stand Up and Shout, una canción que deja clara desde el primer momento la fuerza, ¿no?, que tenía aquella formación. A continuación, el archiconocido Holy Diver, uno de los grandes himnos del heavy metal de los años 80, pero el disco ofrece mucho más. Bueno, pues también encontramos temas como por ejemplo Don't Talk to the Strangers, Strain Through the Heart, temazo, Invisible y por supuesto otro clásico como es Rainbow in the Dark. Me parece un álbum muy completo, con una identidad propia, muy marcada y con una de las portadas más reconocibles, ¿no?, de la década. Por ello, mi álbum de 1983 es Holy Diver de Dio. Pregunta número 3. Un single de 12 pulgadas. Bueno, pues para esta pregunta he elegido el maxi de 12 pulgadas del tema 2 Minutes to Midnight de Iron Maiden. Se publicó en 1984 como adelanto del disco Power Slave y es una de las canciones más reconocibles, ¿no?, de aquella etapa de la banda. Bueno, me gusta especialmente este formato porque los maxis de Iron Maiden siempre han sido piezas muy atractivas para coleccionar. No solo por la música, sino también por las ilustraciones del señor Derek Riis, que en un tamaño de 12 pulgadas, ¿no?, pues luce muchísimo mejor. En este caso tenemos a Eddie caracterizado, bueno, pues ahí como un soldado, ¿no?, sentado delante de una explosión nuclear, en una portada que, bueno, si la observáis está cargada de pequeños detalles y referencias. Además de la canción principal, este maxi incluye material adicional que lo convierte, bueno, pues en algo más interesante que una simple copia reducida del álbum. Por tanto, mi single de 12 pulgadas es 2 Minutes to Midnight. Seguimos. Pregunta número 4. Un One Hit Wonder. Bueno, pues en este caso he elegido el tema Wonderful Life de Black. Bueno, es cierto que el concepto de One Hit Wonder puede ser discutible, porque algunos artistas tuvieron más canciones con cierto éxito en determinados países. Pero si pensamos en la canción por la que el gran público recuerda a Black, yo creo que no existe demasiada discusión. Wonderful Life es una de esas canciones que definen perfectamente una determinada cara de los años 80. Tiene, bueno, una melodía elegante, melancólica y muy reconocible,
con una producción que yo creo que ha envejecido bastante bien. Además, existe un contraste curioso, ¿no?, entre ese título aparentemente optimista y el tono emocional de la canción. Bueno, pues para esta respuesta enseño, como veis, el álbum Wonderful Life, publicado en 1987. Black grabó más música y tuvo otras canciones interesantes, pero para la mayoría de la gente su nombre siempre estará unido a este tema. Pregunta número 5. Muestra un álbum de tu banda favorita de los 80. Bueno, pues en lugar de acudir a una respuesta demasiado evidente, he elegido una de mis bandas favoritas de aquella época, Saxon. Y el álbum que voy a mostrar es Dying and Leader, bueno, publicado en el año 1981, y es uno de los trabajos, yo creo, esenciales de esa nueva ola del heavy metal británico. Además es un disco que resume perfectamente todo lo que representaba, ¿no?, aquella escena. Bueno, pues conciertos, seguidores, chaquetas vaqueras, cuero, motocicletas y una conexión muy directa entre las bandas y su público. Y aquí encontramos temazos, ¿no?, como, bueno, pues Princess of the Night, Never Surrender, All the Band Played On, temazo, y por supuesto el clasicazo Dying and Leader. No es solamente uno de los mejores discos de Saxon, sino también uno de los álbumes que mejor explican el espíritu, yo creo, del heavy metal británico de comienzos de los años 80. Así que en este caso, mi respuesta para esta pregunta es Dying and Leader de Saxon. Seguimos. Pregunta número 6. Una canción o álbum de los 80 para bailar. Bueno, pues aquí voy a cambiar completamente de estilo y, bueno, en este caso me voy a quedar con Footloose, del señor Kenny Loggins. La canción, como sabéis, formó parte de la banda sonora de la película del mismo nombre y es prácticamente imposible escucharla y no seguir el ritmo. Tiene una energía inmediata, un estribillo pegadizo y ese sonido tan característico, ¿no?, de las bandas sonoras comerciales de aquellos años 80. Además, cumple perfectamente con la pregunta porque tanto la canción como la película giran alrededor del baile. Bueno, y para ilustrar la respuesta, pues os enseño la banda sonora de Footloose, donde también aparecen otros temas muy conocidos de artistas como, bueno, pues como la tristemente fallecida, ¿no?, recientemente, Bonnie Tyler, Denise Williams o el señor Shalamar. No es el tipo de música, también es cierto, que ocupa la mayor parte de mi colección, pero dentro de un reto como este, pues me parece una elección inevitable. Así que nada, mi canción ochentera para bailar es Footloose. Más. Pregunta número 7. Una portada muy ochentera. Bueno, pues para representar visualmente los años 80, pues he elegido el álbum Night Song de Cinderella. Creo que basta con mirar la portada durante unos segundos y vemos que, bueno, hay peinados cardados, el maquillaje, la ropa, los colores, las poses de los músicos y un logotipo que no podría pertenecer a ninguna otra década, yo creo. Todo en esta portada transmite aquella estética del glam metal y del hard rock estadounidense de mediados de los años 80. El disco fue publicado en el 86 y, bueno, contiene canciones, pues, por ejemplo, Nobody Fool, Nothing for Nothing, Hello Bells, Back Home Again. Bueno, musicalmente Cinderella demostrarían más adelante que tenían muchas más influencias de blues y hard rock clásico de lo que podían sugerir, ¿no?, en su imagen inicial. Pero si la pregunta consiste en enseñar una portada muy ochentera, pues yo creo que este Night Songs me parece una respuesta prácticamente perfecta. Pregunta número 8. Un álbum de un artista favorito que participara en Live Aid. Bueno, pues en este caso mi elección es el Blizzard of Oz de Ozzy Osbourne. Ozzy, como sabéis, participó en Live Aid como parte de la reunión de la formación original de Black Sabbath. Sin embargo, bueno, para esta respuesta he preferido mostrar uno de sus discos en solitario y concretamente, como veis, el primer disco. Blizzard of Oz fue publicado en el año 80 y supuso el comienzo de una nueva etapa del señor Ozzy después de su salida de Black Sabbath. También significó la presentación de Randy Rhoads ante el gran público. Y bueno, el álbum contiene canciones fundamentales, ¿no?, como, pues, Crazy Train, Mr. Crowley, I Don't Know o Suicide Solution. Bueno, es uno de mis discos favoritos de comienzos de los 80, no hay duda, y una demostración de que Ozzy, pues, todavía tenía mucho que ofrecer fuera de Black Sabbath. Por tanto, mi artista relacionado con Live Aid es Ozzy Osbourne
y el álbum elegido es Blizzard of Oz. Pregunta número 9. Una banda con pelo largo. Bueno, pues opciones para esta pregunta había prácticamente infinitas, pero finalmente me he decidido por Mötley Crüe y el disco que voy a enseñar es Theater of Pain. Si pensamos en la imagen más excesiva del glam metal de mediados de los años 80, yo creo que Mötley Crüe representa perfectamente aquel momento. Pelo cardado, como veis, maquillaje, ropa llamativa y una actitud completamente alejada de cualquier tipo de discreción. Theater of Pain apareció en el 85 y mostró una imagen mucho más glamurosa que la de sus primeros discos. Bueno, musicalmente incluye canciones, como veis ahí, como Smoking in the Bedroom, Home Sweet Home, famosísima, o Louder Than Hell. Puede que no sea mi álbum favorito de Mötley Crüe, cierto es, pero para responder a la pregunta de una banda con pelo largo no se me ocurre una imagen mucho más representativa. Así que nada, para esta respuesta, Theater of Pain de Mötley Crüe. Bueno, vamos por la mitad, pregunta número 10, canción favorita de los 80 que sea una versión. Bueno, para esta pregunta he elegido el tema Come On Feel the Noise, interpretada por Quiet Riot, pero bueno, en vez de poner el LP en el que se incluía, bueno, pues he elegido el single 7 pulgadas. La canción original, como sabéis, pertenece a la banda Slade y fue publicada a comienzos de los años 70. Sin embargo, la versión de Quiet Riot apareció en el 83 dentro del álbum Metal Health y terminó convirtiéndose pues, en uno de los grandes himnos del hard rock estadounidense de aquella época. La versión conserva la esencia del tema original, pero le añade una producción más pesada y adaptada al sonido de los 80. Además, tuvo una importancia enorme para el crecimiento comercial del heavy metal y el hard rock en Estados Unidos. Bueno, aunque Slade ya había demostrado que la canción era extraordinaria, yo creo que Quiet Riot consiguió hacerla suya y acercarla a toda una nueva generación. Por tanto, mi versión favorita de los años 80, Come On Feel the Noise de Quiet Riot. Continuamos, canción número 11, una joya olvidada de los 80. Bueno, y aquí sí que lo he tenido bastante claro, y como no podía ser de otra manera, el disco Badlands, homónimo de la banda. El álbum fue publicado en 1989 y reunía musicazos como Jake Lee, Ray Gillen, Greg Chaisson y Eric Singer, sí, el Eric Singer de Kiss. Sobre el papel ya eran una formación impresionante, pero lo verdaderamente importante es que el resultado estuvo desde luego a la altura. Badlands mezclaban hard rock, blues y un sonido bastante más orgánico que el de muchas bandas comerciales de finales de los años 80. Canciones como Dreams in the Dark, Winter's Call, High Wire o The Last Time, temazo, demuestran el enorme nivel del grupo. Sin embargo, claro, aparecieron en un momento complicado. Poco después cambiaría por completo el panorama musical y Badlands no llegaron a alcanzar el reconocimiento que merecían. Por eso considero su primer álbum una auténtica joya olvidada de los 80 y que de nuevo, si no habéis escuchado, os recomiendo que escuchéis porque esto es un discazo. Bueno, pregunta número 12. ¿Qué dos artistas te habrían gustado que colaboraran? Bueno, pues en este caso, como Ronnie James Dio ya aparece en la segunda pregunta del Vinyl Tag, bueno, pues aquí he elegido a dos grandes artistas como son David Coverdale y Gary Moore. Evidentemente no me refiero a una colaboración puntual o a una simple aparición como invitado. Me habría gustado escuchar un álbum completo, compuesto y grabado entre los dos. Bueno, por una parte tendríamos la voz de David Coverdale, con esa mezcla de fuerza, elegancia y sentimiento blues, que siempre ha sido una de sus grandes señas de identidad. Y por otro, la guitarra del gran Gary Moore, un músico capaz de sonar agresivo, melódico y profundamente emocional. Creo que podrían haber creado un disco, o mejor dicho, un gran disco de hard rock, con mucho peso del blues, guitarras protagonistas y canciones construidas alrededor de una voz con muchísimo carácter. Además, ambos sabían desenvolverse tanto en canciones potentes como en temas más lentos y emocionales. David Coverdale y Gary Moore son, por tanto, los dos artistas de los años 80 cuya colaboración me hubiera encantado escuchar. Seguimos. Pregunta número 13. La máquina del tiempo. ¿A qué evento de los 80 viajarías? Bueno, pues en este caso sí que coincido con la respuesta que ha dado Bender y desde luego hubiera viajado a Wembley en 1986 para ver a Queen.
Concretamente, uno de los conciertos celebrados durante la gira del A Kind of Magic, Queen se encontraba en un momento espectacular y Freddie Mercury demostraba una capacidad extraordinaria para controlar a un estadio completo. El repertorio, bueno, reunía canciones de diferentes etapas de la banda y el montaje estaba pensado para una actuación de enormes dimensiones. Además, ahora sabemos bueno, por desgracia, aquella sería la última gira de Queen con Freddie Mercury. Y bueno, pues eso convierte, ¿no?, también esos conciertos en algo todavía más especial. Existen muchos festivales y actuaciones de los años 80 a los que sería increíble viajar, pero creo que poder estar en Wembley viendo a Queen en 1986 sería una experiencia totalmente irrepetible. Este es el acontecimiento musical que elegiría para utilizar mi máquina del tiempo. Bueno, y vamos ya con la pregunta número 14, un disco de synth pop. Bueno, pues en este caso mi elección ha sido el disco Music for the Masses de Depeche Mode. Fue publicado en el 87 y bueno, representa perfectamente la evolución de la banda hacia un sonido más oscuro, profundo y atmosférico. Seguimos teniendo sintetizadores y elementos claramente vinculados al synth pop, pero Depeche Mode ya estaban construyendo algo mucho más ambicioso. Bueno, el disco sabéis que incluye temas como, bueno, pues Strange Love, Never Let Me Down Again, Behind the Wheel o Little 15. Además fue uno de los álbumes que consolidaron definitivamente su éxito internacional. Y bueno, he elegido este disco porque me parece un buen ejemplo de cómo el synth pop podía ir más allá de canciones ligeras o puramente bailables. Music for the Masses tiene personalidad, oscuridad y una producción que sigue funcionando perfectamente en la actualidad. Desde luego, un discazo de Depeche Mode. Pregunta número 15. Una canción de un film ochentero. Bueno, y en este caso he elegido el tema Maniac de Michael Sambello, perteneciente, como sabéis, a la banda sonora de la película Flashdance. Es una canción completamente ligada a la película y a la estética de los años 80. Desde el comienzo tiene un ritmo muy intenso y una producción dominada por los sintetizadores, la batería electrónica y una melodía que se queda rápidamente en la cabeza. Y bueno, para esta respuesta os enseño la banda sonora de la película. Y bueno, es un álbum que incluye otras canciones muy conocidas, como por ejemplo la archiconocida, valga la redundancia, Flashdance, What a Feeling de Irene Cara. Sin embargo, para esta pregunta me quedo con el tema Maniac, porque transmite perfectamente esa combinación de energía, baile, montaje cinematográfico y sonido electrónico tan característicos de la década. Mi canción de una película ochentera es Maniac. Más, pregunta número 16. Tema de los 80 que no puedes parar de tararear. Bueno, pues en este caso mi elección ha sido el tema Rock You Like a Hurricane de Scorpions y la canción pertenece al álbum Love as First Stain, publicado en 1984, y desde que comienza el riff ya sabes perfectamente qué canción está sonando. Bueno, después llega un estribillo sencillo, directo y diseñado, ¿no?, para quedarse en la cabeza. Es uno de esos temas que puedes haber escuchado cientos de veces, pero que sigue funcionando cuando vuelva a sonar, ¿no? Además representa también muy bien, yo creo, el momento en el que Scorpions consiguieron combinar su sonido de hard rock, bueno, pues con canciones capaces de llegar a un público mucho más amplio. Podría haber escogido otros temas muy pegadizos también de la década, pero creo que pocas canciones tienen un estribillo tan inmediato como este. Por tanto, el tema que no puedo evitar tararear es Rock You Like a Hurricane de Scorpions. Bueno, seguimos. Ahora tema 17, un disco urbano. Bueno, pues en este caso me he venido a bandas de mi país, de España, y bueno, interpreto, como os digo, esta pregunta desde el punto de vista del rock urbano español, y por eso he elegido el álbum Barrio Conflictivo de la banda Barricada, publicado en el año 1985 y que es uno de los discos fundamentales de la banda navarra. Bueno, tiene un sonido directo, áspero y muy ligado a la calle, tanto por las letras como por la actitud del grupo. Y además el propio título del álbum encaja perfectamente con la pregunta, yo creo, ¿no? Aquí aparecen canciones como, bueno, pues Callejón sin salida, Pon esa música de nuevo o la propia Barrio Conflictivo. Es un disco sin demasiados adornos, construido alrededor de guitarras, actitud y letras relacionadas con una realidad social muy concreta. Así que nada, para representar el rock urbano de los
años 80, enseño Barrio Conflictivo de Barricada. Vamos ya con la pregunta número 18, una banda que desees que regrese. Bueno, aquí voy a matizar un poco la respuesta. La banda elegida es Skid Row, pero me refiero a una reunión con Sebastian Bach al frente, claro. Skid Row, como sabéis, sigue existiendo, por lo que técnicamente no podemos hablar del regreso de una banda completamente desaparecida. Lo que me gustaría es volver a ver reunida a la formación asociada a sus discos clásicos. Y para ilustrar esta respuesta, enseño su primer álbum, ¿vale? Homónimo, publicado en 1989. Es un disco cargado de grandes temas, como sabéis, You're Gone Wild, 18 Alive, Big Guns o I Remember You. La química entre Sebastian Bach y el resto del grupo fue una parte esencial de aquella primera etapa de la banda, y por eso, más que un simple regreso de Skid Row, lo que me gustaría sería ver una verdadera reunión con Sebastian Bach. Así que nada, en este caso la respuesta elegida es Skid Row. Penúltima pregunta, número 19, un álbum para poner constantemente en un Walkman. Bueno, pues para esta pregunta lo he tenido muy claro, la verdad, y he elegido el discazo Screaming for Vengeance de Judas. Me parece un álbum perfecto para grabarlo en una cinta, colocarlo en el Walkman y dejarlo sonar de principio a fin. Comienza con The Hellion y Electric Eye, una de las mejores aperturas posibles yo creo que hay para un disco de heavy metal. Pero a continuación encontramos también canciones como Ryan on the Wine, Blow the Stone, Screaming for Vengeance o por supuesto la archiconocida You Got Another Thing Coming, temazo. Bueno, el álbum es que tiene fuerza, ritmo, una producción muy clara y prácticamente ningún momento en el que el disco pierde intensidad. Además, su duración resulta muy adecuada para el formato de cassette y para escucharlo mientras caminas o viajas. Mi álbum para llevar constantemente en un Walkman, como os digo, sería Screaming for Vengeance de Judas Priest. Bueno, llegamos al final, pregunta número 20, tu crush ochentero. Bueno, creo que esta última pregunta es probablemente la más personal de todo el Vinyl Tag. Y mi crush ochentero es Alana Miles. Su primer álbum apareció en el año 1989 y contenía canciones como la famosísima Black Velvet, el tema Love Is o el temazo para mí Still Got This Thing. Además de su imagen, tenía una voz con mucho carácter y una combinación de rock, blues y elementos más comerciales que encajaban perfectamente con el final de la década. No era simplemente una cantante fabricada alrededor de una imagen, había una personalidad musical bastante clara detrás de aquel primer disco. Así que, teniendo que elegir un amor, ¿no?, o crush musical de los años 80, mi respuesta es sin lugar a dudas Alana Miles. Y con ella terminamos las 20 preguntas. Y hasta aquí este nuevo Vinyl Tag dedicado a los años 80. Como habéis visto, he intentado incluir estilos bastante diferentes y además creo que he cumplido la condición que me había impuesto, ¿no?, de no repetir ninguna banda ni ningún artista en las 20 preguntas. Dar de nuevo las gracias al señor Bender por recuperar este reto del canal británico Cracking Vinyl y por volver a poner en circulación una propuesta con la que he disfrutado bastante preparando las respuestas. Y bueno, ahora como siempre llega vuestro turno. Podéis dejarme en los comentarios vuestras propuestas, decirme en cuáles coincidís conmigo y sobre todo contarme, ¿no?, qué discos habéis elegido vosotros. También podéis participar directamente, ¿no?, en el reto si os atrevéis, si os apetece, bueno, pues preparar vuestro propio Vinyl Tag de los años 80. Y nada, si os ha gustado el vídeo podéis dejar un me gusta, suscribiros al canal y activar las notificaciones para no perderos los próximos contenidos. Nos vemos muy pronto aquí en Riffs en vinilo. Salud y mucho riff.